Estamos de vuelta en edición nocturna. Hemos estado hablando en el primer segmento con el general Rodríguez, la ingeniera de los Santos y la doctora Ribeiro, del Intran, de DGCET y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, sobre los propósitos que guía y anima el plan de movilidad urbana. Y le preguntaba a la directora de Intran al finalizar el segmento anterior, ¿qué ha sucedido con los muchos autobuses que iban a suplantar en la ciudad de Santo Domingo y en Santiago y en otros lugares de amplia circulación de vehículos, los carritos del Concho y otros vehículos que transportan a personas en situación de inseguridad verdaderamente pasmosa? Sí, parte de los resultados del PEMUS, una de las acciones que nos recomienda hacer es eficientizar nuestro transporte público de pasajeros. Un transporte público que todos hemos visto, incluso generaciones de la misma manera, desorganizado, con vehículos que no están aptos para esto y donde el ciudadano recibe un servicio que no es el más eficiente. Entonces, en base a esto... Ni el más barato. Ni el más barato. Entonces, en base a esto, el estudio indica que tenemos que intervenir esa área. Pero, ¿qué pasa? Ustedes todos conocen que a través de los años siempre ha habido un intento por parte del Estado o de las alcaldías de resolver esta situación. Todos esos intentos han fracasado. Ustedes vieron lo que fue el Plan Renove, las banderitas, los pollitos, bueno, en todos el Estado intervenía como el que adquiría los vehículos y siempre quedaba una deuda en el Estado que nunca era saldada por los operadores. Esta vez se establece que son los operadores que adquieren los autobuses. Nosotros creamos todas las condiciones a través de fideicomiso, la ley es muy sabia y los manda a convertirse en compañías para que puedan crear estos fideicomisos y adquirir estos autobuses. Ahora mismo, dos grupos muy importantes, de corredores muy importantes, como son Núñez de Cáceres, Churchill y Charles de Gaulle, ya tienen sus fideicomisos y esa es una estructura financiera que los ayudará a ellos a poder adquirir sus autobuses. Pero van a suplantar, supongo, esas guaguas banderitas, ¿cómo se llaman? ¿Banderitas? O sí, los microbuses, minibuses. El planteamiento es ese. Perdón, ahí van a tener que cortar. No, está bien, siga, continúe, se oye bien. El planteamiento es ese. El planteamiento es que inmediatamente vengan estos autobuses a estos corredores, desaparecen los vehículos de concho que no están aptos para estar en las vías. ¿En qué ruta dijo específicamente, ingeniero? Núñez de Cáceres, Churchill y Charles de Gaulle. Esos son los tres primeros corredores donde estaríamos viendo esos autobuses de operadores privados. También ustedes vieron que lanzamos una licitación para lo que es el corredor del Abraham Lincoln. Entonces, la idea es estos autobuses nuevos, donde estén estos autobuses nuevos, pues los vehículos que están dando el servicio desaparecen y pasan a un proceso de chatarrización como lo establece la ley. Todo esto está coordinado, lo que estamos esperando es que lleguen los autobuses para poder iniciar el proceso. Tanto así que hasta el censo de cuáles son esos vehículos se ha hecho, cada chofer ya sabe cuál es el vehículo, cada compañía, ya no sindicato, sabe cuáles son los vehículos que pasarán a este proceso. Todos los levantamientos están hechos, lo único que esperamos es pues la llegada de los autobuses. ¿Cuántos autobuses necesitaríamos realmente en todo el Gran Santo Domingo para mejorar sustancialmente el problema del tránsito? En todo el Gran Santo Domingo y en los corredores que ha especificado el plan que deben intervenirse de manera primaria, estamos hablando de cerca de 400 autobuses. 400 autobuses que sustituirían los vehículos de concho y donde ellos estén circulando el único sistema de transporte serían esos autobuses para que realmente sea factible la operación. Con diferentes rutas, ¿a cuántas personas transportarían esos 400 autobuses al día? ¿Se ha hecho algún cálculo sobre el particular? El estudio arroja que en el polígono central, en lo que es el distrito, se generan 3 millones de viajes diariamente. No 3 millones de personas viajan, sino 3 millones de viajes. Una misma persona puede hacer hasta 4 o 5 viajes en un día. Pero el estudio arroja que hay 3 millones de viajes que se generan diariamente en el Gran Santo Domingo, específicamente en ese polígono central que es hacia donde se hacen la mayoría de viajes desde el Gran Santo Domingo. Mirando esta parte, es un proceso que hemos adelantado muchísimo. Hay mucho trabajo interno que se hace, que la ciudadanía a lo mejor entiende que, bueno, no era importante, pero sí lograr convertir los sindicatos a compañías. Fue un proceso que nos ha tomado
el tiempo que tiene el Intrant. ¿Hay mucha resistencia todavía o no? Al principio sí, pero la verdad que tengo que felicitar al sector, porque ya a nivel urbano e interurbano, ¿Y pues qué pasará, la mayoría han logrado pasará ser con compañías. Fenatrano, por ejemplo, y con Conatra? Lo que pasa es que Fenatrano y Conatra son federaciones, ellos no son sindicatos. Ellos tienen sindicatos afiliados y la ley con quien indica el Intran trabajar es con esos sindicatos para que se conviertan en compañías. O sea, esas federaciones no son sindicatos, por lo tanto nosotros... ¿Y qué va a pasar con ellas entonces? Bueno, eso tendrán ellos que verlo en el proceso. Nosotros como Intran tenemos que trabajar con los sindicatos. Yéndome un poco a NACO y lo que hablábamos anteriormente, todo esto, como comentaba Viviana, es un estudio que tenía tiempo allá, que está en un proceso de evaluación. Pero la evaluación no es únicamente vamos a mirarlo y a ver cómo está. Para esto nosotros volvimos a contar en esas intersecciones donde se creaban los conflictos, en esa zona de comercio donde habrían conflictos, volvimos a contar los viajes, origen y destino, cómo se movía la gente. O sea, todo esto se volvió a levantar para entregar a la alcaldía y se viera que el problema seguía igual, lo único que había aumentado. Intersecciones donde teníamos, por ejemplo, 1.000 vehículos, ahora teníamos 1.200. Entonces, en base a esta información se decide, bueno, pues vamos a implementar porque es la zona más problemática. De todas maneras, este periodo, estas medidas son que se toman y tienen un periodo de implementación. Fíjese que se ha anunciado que DGCET, mientras esté en el periodo de implementación, no va a multar, sino que va a dirigir a la ciudadanía. Se colocaron señales, se aumentaron las señales para que la ciudadanía lo conozca. Todavía hay medidas que están en prueba, que estamos mirando si funcionan de una manera mejor que otra, porque todo esto se hace a través de un proceso de simulación. Ahora, se tienen los conteos, se simulan en un programa y se ve cómo se va moviendo la zona. Y la verdad que la encuesta que tenemos, que el último resultado fue hoy mismo a las 2 de la tarde, arroja que la ciudadanía en el entorno, el 88% está muy contento, muy conforme con los cambios que se han realizado. Ahora, si se hiciera una reevaluación de la licencia de manejar, de conducir, y se dijera que todo el mundo tiene que renovarla de nuevo o hacerla de nuevo, se podría descubrir que muy pocos conductores de vehículos, poseedores de licencia de conducir, conocen las reglas de tránsito y las señales de tránsito. Es una de las razones por las que yo digo que ahora los hacemos estudiar otra vez. Y, por ejemplo, habían sectores que hacían el cambio de categoría y no tomaban ningún examen. Ahora, para cambiar de categoría, incluso de liviano a pesado, tienes que tomar un examen que nos garantice que puedes conducir pesado, que conoces las normas para vehículos pesados, pero además tienes que hacer un práctico que nos demuestre que realmente sabes conducir un camión. Sí, anteriormente, pues muchas licencias se otorgaron sin las personas conocer ni siquiera la ley 241, ni las normas que se establecían, mucho menos esta ley 6317, y esa es parte del papel que nosotros tenemos que jugar en la educación de la ciudadanía. Doctora, ¿qué papel se asigna el ayuntamiento y cuál es el propósito o qué finalidad persigue el ayuntamiento con este programa y qué hará después que una vez esté ya implementada de una manera ya formal? Mire, don Miguel, quizás lo más importante es destacar primero que a nivel de ayuntamiento nosotros nos encontramos trabajando en un plan estratégico del Distrito Nacional de cara al año 2030. No solamente para cumplir con la Estrategia Yo espero Nacional, verla todavía en el ayuntamiento. La Estrategia Nacional de Desarrollo, sino también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el tema de la movilidad es uno de los componentes de ese gran programa. Pero dentro de ese gran programa de movilidad está el tema que mencionaba Claudia Francesca de un estudio que se encontraba en la alcaldía ya desde el año 2013. Un plan macro para ver el tema de los patrones de circulación, que incluye el componente de cómo se mueve la gente, de cómo han ido evolucionando también los sectores o creciendo los sectores y cuáles son las necesidades de movilidad en los mismos. Pero quizás lo más importante es que este piloto en el sector de NACO nos da la oportunidad de poder hacer los ajustes necesarios ya después de un periodo de implementación, si fuera necesario. Si hay alguna ruta o una calle que en el proceso de simulación sobre la base de la data, que fue la que sirvió de base para tomar la decisión, que debe ajustarse, porque
vimos que quizás ese componente no funcionó, o ese tramo funcionaría mejor bajo otro mecanismo, o recibimos observaciones de los ciudadanos, de los residentes, de la gente que hace vida en un determinado sector, nuestras instituciones, las tres, se encuentran abiertas de una manera muy receptiva para poder hacer los ajustes necesarios, porque al final lo que se quiere lograr, nosotros que somos todos servidores públicos, es servir a la gente y que las medidas que se adopten, que en un principio requieren un proceso de aprendizaje y reaprendizaje, por lo cual a veces a primera instancia los cambios resultan un poco más difíciles. Cuando la gente va viendo que las medidas empiezan a funcionar, la gente va aprendiendo y haciendo suyo el plan. Bien. De hecho, en el caso particular hemos tenido esos resultados satisfactorios de esos levantamientos que ha hecho el Intran, pero también las mediciones de los tiempos de espera en los puntos de conflicto. Bien. También ha mejorado. Uno de los problemas más graves que uno ha podido observar a lo largo de los años con relación al desorden que existe en el tránsito en la ciudad de Santo Domingo es el control que muchos sindicatos tienen sobre las rutas. Ahora, ¿quién otorgará y quién es el verdadero dueño de la ruta? Hablaremos de ese tema cuando regresemos después de la pausa.